continuación. Sin rodeos. Un espacio apto para todo público. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político, cultura, salud, economía y seguridad. Sin rodeos, donde hablamos claro y directo. Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos en Sin Rodeos. Isabel Espinosa les saluda. Hoy vamos a tratar de concientizar un poquitito en ese tema y más que en un tema, en nosotros los costarricenses, en la forma en la que a veces pensamos, actuamos al calor de las circunstancias. Para nadie es un secreto, y lo hemos dicho ya en varios programas, por ejemplo, de que hemos venido actuando al calor de lo que nos sucede alrededor. Por ejemplo, algunas de las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa se aprueban bajo la presión de la sociedad costarricense por una noticia X, por una circunstancia X, pero a la hora de ejecutar o de poner en práctica dicha ley, como que ocasiona algunos problemas, fricciones, ya sea económicos o de aplicación, o no hay quien la aplique. Y todos nos decimos ser muy buena nota, muy cristianitos. Estamos en un país donde la gente se denomina cristiana, católico, y en fin, hay diferentes formas de ver la parte espiritual de una población y de un país que inclusive es uno de los pocos, si no el único país en el mundo con religión. Pero al fin y al cabo, cada una de estas cosas, ahora que analizamos la temática de nuestro diario vivir, de nuestra actualidad nacional, y vemos lo que sucede en Limón, en Guanacaste, en Alajuela, porque esto no es un tema exclusivo de Limón. Yo creo que la situación que estamos viviendo de violencia, de crimen organizado, de asaltos, de todas estas cosas no es exclusiva de Limón. Y eso yo quiero aclararlo, porque así como aparece una persona sin vida en Limón, aparece en Acerrí, aparece en Guanacaste, aparece en Alajuela, y vemos que esto está bastante difícil, y entonces salen las voces de aquellos que quieren tratar de darle una solución a las cosas, y algunos especialistas o que se llaman especialistas en el tema, algunas otras personas que dicen ya esto es insostenible. Lo que realmente necesitamos en este país para solucionar el problema de la violencia y el problema del crimen organizado es aplicar la pena de muerte. Vean lo que dicen: no hay cárceles, no se pueden construir las cárceles, hay una sobrepoblación carcelaria, hay que liberar a los reos. ¿Cuánto cuestan? Algunos hablan de cuánto nos cuesta un reo a nosotros como país, y que es tan difícil. Y hacemos un montón de especulaciones, señores. Y entonces levantan la voz ciertos grupos y dicen: esto solo se soluciona si en este país se implementara la pena de muerte. ¿Qué pasaría si en Costa Rica se implementara la pena de muerte? Un país como el nuestro, ¿realmente qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? A veces necesitamos rebobinar la cinta y recordar que en la historia, en una época de la historia costarricense, se aplicaba la pena de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tendría que hacer Costa Rica como país para aplicar en este momento la pena de muerte? Vamos a tratar de analizar un poquitito cada una de estas cosas y ver qué viabilidad tiene este tema para los costarricenses, qué tan bueno, qué tan malo y qué tan viable es. Así es que para poder analizar este tema me acompañan aquí un grupo de expertos en el tema legal, y me refiero a las personas que nos acompañan. Quiero presentarles al juez William Serrano, juez penal, miembro de la COJUT, que muy gentilmente está aquí para ayudarnos también a hablar de este tema. Bienvenido, señor juez.
Muy buenas noches, muchas gracias doña Isabel por la invitación. El tema resulta sumamente importante y medular. Como lo hablábamos fuera de cámaras, el día de ayer fue el Día Internacional contra la Pena de Muerte y efectivamente todos esos actos de violencia recientes como los que nos ocuparon en Limón y en el país generan en las personas una necesidad de resolver los conflictos y acudir a estas vías de sanción extremas a la pena capital. Siempre se nos pone en la cabeza, siempre es una opción que consideramos y pues el día de hoy podemos analizarla desde diferentes perspectivas legales, éticas, morales, de bioética también, que nos podrían dar algún tipo de luz de si es viable, necesario y si resolvería algo en Costa Rica. Si eso no soluciona el problema, que es lo que la gente está tratando de hacer, buscarle una solución al problema. Nos acompaña y quiero agradecer de verdad, de todo corazón, por la disposición que siempre ha tenido para el Grupo Extra y también para este espacio, al magistrado de la Sala Constitucional, al señor Fernando Cruz. Bienvenido, señor magistrado. Muchas gracias, un gusto. Es un tema recurrente porque cada cierto tiempo, cuando hay un problema de frustración, lo que pasa es que algunos proponen la pena de muerte. Vea si la pena de muerte no tiene el efecto de intimidación que se pretende, que entre los grupos se matan entre ellos y la muerte no les impide seguir en el negocio. Entonces, solo viendo la parte donde se aplica una pena de muerte al margen del Estado, eso no inhibe que haya gente que sustituya a los que matan para seguir en el negocio. ¿Qué evidencia más clara que la pena de muerte no tiene el efecto mágico de provocar un terror para que la gente deje de hacer lo que quiere hacer o lo que le da la gana hacer? El mejor ejemplo es ese. Por supuesto. Ustedes se matan entre ellos, Ajá. pero resulta que el que se muere es sustituido por otro que le importa muy poco tener la posibilidad de que lo mate, porque la pena de muerte sí funciona entre los grupos, digamos, que están en el crimen organizado. Ellos, la pena de muerte es algo sin previo juicio y más que la decisión de decir sospechamos que usted cometió alguna irregularidad. Bueno, pues la gente se sigue matando y siguen sustituyéndose y son gente muy joven, ¿verdad? Es que ese es otro dato que quizás necesitamos como país reflexionar. Son nuestros jóvenes, es nuestra juventud la que está en este momento. Si analizamos un poco cada una de estas cosas, vemos cómo cuando se hacen detenciones o se ve este tipo de masacres en el país, se dice un joven de 16 años, un joven de 15 años a 25 años. O sea, ahí empezamos a analizar un poco y decimos, Dios, ¿qué nos está pasando? Y es parte de... También nos acompaña el juez Carlos Núñez, también miembro de la COJUD. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los televidentes que nos observan el día de hoy. En efecto, uno de los temas recurrentes, como dice don Fernando, y que nos tiene que llamar a reflexión de cómo estamos reaccionando ante la violencia. Si la reacción ante la violencia va a ser más violencia, ¿hasta dónde va a llegar la escalada estatal, la escalada de los grupos criminales con la aplicación de la pena de muerte? Uno de los temas, sin duda alguna, que tendremos que tratar el día de hoy va a ser, bueno, si Costa Rica, que no creo que sea una de las opciones correctas, aplicaría la pena de muerte, ¿cuáles serían esos catálogos de delitos? ¿Quiénes serían a los que perseguiríamos para aplicar la pena de muerte? En otras palabras, ¿a quién quiere matar el Estado y a quién quiere matar la población? Esa es una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos. Por supuesto que sí, y nosotros vamos a tratar de iniciar esta discusión real y que usted a través de la página del Facebook de Sin Rodeos Extra TV 42 puede emitir sus criterios, hacer sus preguntas también y dentro de un rato pues abriremos la línea. Pero en este momento aquí, y la pregunta del millón que nos hacemos todos es, aunque ya nos adelantó el señor magistrado, ¿viene la pena de muerte a solucionar el problema de violencia y crimen organizado que enfrentamos como país? Señor juez don William Serrano, inicio con usted. Cuando vemos lo que ha sucedido en diferentes lugares y en diferentes momentos de la historia nacional e internacional, efectivamente hay algo cíclico en donde se dice vamos a imponer la pena de muerte, es la pomada canaria, la solución a todos nuestros problemas. En el momento en que matemos a todos los malos, quedaremos reinando los buenos en una tierra prometida que no nos van a robar. Se ha intentado
en diferentes estadios. En Costa Rica hubo pena de muerte en algún momento, hace más de 130 años, y se ha arrojado los resultados ya recurrentes. No es disuasoria, no es suficiente. Quienes están cometiendo hechos delictivos graves no los limita el hecho de que haya una eventual sanción de muerte para ellos. Ellos siguen, son intereses muy fuertes. Me explico. Las penas relativamente graves pueden servir para disuadir en hechos pequeños. Si yo estoy en un semáforo a medianoche, no hay ninguna persona por ahí y me dicen que saltarme ese alto me va a poner la multa del mismo precio del vehículo, ahí me quedo quieto. Porque el interés que tengo de pasarme el alto no. Pero cuando el interés es matar a un niño, violar a una persona, traficar drogas y demás, esos móviles internos son muy fuertes que no se van a retener con una supuesta pena. Y lo podemos ver, y es que hay suficiente evidencia sociológica en otros países para afirmar que no podría funcionar. Estados Unidos, uno de los países que más tiene pena de muerte, en algunos estados y otros no, pero mayoritariamente le pone, que ejecuta muchos de sus ciudadanos, tiene índices de violencia más altos que toda Europa, donde Europa está abolida la pena de muerte. Entonces, pareciera que ahí vemos un espejo en donde decimos, bueno, y si lo ponemos en Costa Rica, ¿vamos a disminuir la cantidad de delitos? Pareciera que no. Una de las tantas razones que podíamos barajar el día de hoy de por qué la pena de muerte no es viable. No, o sea, como que no viene, según su criterio, a solucionar el problema que tenemos como país. Señor magistrado, desde su punto de vista y a nivel constitucional, ¿solucionaría algo la pena de muerte al tema de violencia y crimen organizado? No, en absoluto, no lo hace desde el punto de vista práctico, por lo que yo le dije. Pero además tenemos una larga tradición de un país que apuesta por la paz, un país que apuesta por la neutralidad, un país que elimina el ejército, un país que elimina la pena de muerte en 1871, de tal manera que son tantos los elementos históricos, culturales y sociales que nos llevan a contravía para poder plantear la pena de muerte, que además de que no es una medida que provoque una intimidación general, además de eso, nuestra tradición histórica no es consonante con eso. Es como si a mí se me ocurriera decir que para resolver el problema de la pobreza hay que matar a la gente que tiene escasos recursos. No, eso no tiene sentido. Es decir, como para resolver el problema del crimen yo tengo que matar a los criminales. No, esa es una visión tan apocalíptica, una visión de guillotina, que no tiene sentido, excepto que yo esté muy fanatizado y piense que nadie de mi familia va a ser sometido a la pena de muerte. Un ejemplo, que ahora lo conversaba. En Estados Unidos se ha hecho la investigación de que los que llevan más a la pena de muerte es la gente de raza negra o los latinos. Entonces hay un sesgo en la aplicación de la pena de muerte, porque al final de cuentas es tan fuerte aplicar la pena de muerte que yo quiero ver los jueces cuando lo tengan que aplicar y a quién se la van a aplicar. Porque es muy fácil decir en abstracto la pena de muerte, pero cuando usted lo va a aplicar, ese es otro tema. Pero si el crimen organizado se trata, hay otras medidas más importantes, por ejemplo, como los arrepentidos, como el poder tener mayor facilidad para saber cómo se manejan las cuentas, etc. El éxito de las investigaciones contra el crimen organizado no está por la pena de muerte, está en otros instrumentos, sino que lo diga el señor Lee, que está ahora en Estados Unidos, y a ese no le van a aplicar la pena de muerte, pero le aplicaron una metodología que permitió identificar un determinado ilícito, que no estoy diciendo que está bien o está mal, solo digo que una sociedad no puede sentarse para decir vamos a resolver esto a punta de garrote y guillotina. Esa no es la tradición de Costa Rica, que todavía no nos damos cuenta lo que significa que nosotros eliminamos el ejército en el 49. Eso significó que el ejército triunfador dijo, nosotros no vamos a emplear la fuerza, sino que vamos a emplear otro tipo, que es el desarrollo social, la solidaridad social, y por supuesto, lo acaba de señalar usted muy bien, como en Europa no tienen pena de muerte y tienen índices de criminalidad más bajos. Entonces, no es el tema, no, ahí no está la respuesta. Por eso es que siempre pongo el ejemplo que algunos decían, creo que mal dicho, creo que se lo atribuye a John Locke, que los salvajes de Luisiana para comerse la fruta cortaban el árbol. Bueno,
Eso de los salvajes de Luisiana está por verse, quiénes serían los salvajes. Pero en todo caso, más ahora en octubre. Pero no podemos resolver a base de una intuición violenta que no tiene ningún sustento en todos los aspectos que usted lo quiera ver. Y yo creo que toca usted, señor magistrado, varios tópicos interesantísimos aquí, como ¿quién va a levantar el dedo para decir ese muere o este vive? Toca el tema y aquí tengo que traer a colación algo, señores, que es claro, y es que por lo general hemos escuchado las voces de la sociedad civil o de la opinión pública decir que el Poder Judicial está viciado, que no sirve para nada, que una cosa, que la otra. Entonces, como que no se cree en el sistema ni en el Poder Judicial. Entonces, y aún así, cuando se habla de aplicar la pena de muerte en Costa Rica, ¿quién la va a aplicar? Se le va a dar ese poder al Poder Judicial donde se le cuestionan tantas cosas. Esas son otras cosas que yo creo que deberíamos de también tratar de ver y analizar un poquitito, y ahí entro con el juez Carlos Núñez, pero bueno, creo que me toca hacer una pequeñísima pausa y venimos con él para que nos hable un poquitito sobre esto de cómo en un país como Estados Unidos las estadísticas se dice que realmente ahí, aunque delinquen más los blancos, los que van a la pena de muerte o los que llevan a la pena de muerte es a los negros y a los latinos. Entonces, ¿hasta dónde, señores y señoras, está la palabra justicia en este tipo de circunstancias? Hacemos una pausa y volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. Si usted es cliente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ahora debe pagar sus recibos con el número de NICE. El NICE es como su cédula de identidad, tiene pocos números y nunca cambia. Usted puede consultar cuál es su NICE en la aplicación de la compañía, en el sitio web y en las redes sociales de Fuerza y Luz o llamando al 800 Energía. Recuerde, con el NICE puede pagar en cualquiera de los 4.000 centros de recaudación autorizados. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Diario Extra, 37 años informando a Costa Rica. Llevando la noticia hasta sus hogares de lunes a sábado. Y ahora también podrá disfrutar de La Extra del domingo. Espectáculos, área verde, estilo de vida, deportes nacionales e internacionales forman parte de La Extra del domingo. El Gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, nosotros aquí en plena discusión con un tema que de verdad se las trae. Agradecerles a ustedes en su hogar que ya están escribiendo y dando sus opiniones, que en realidad cada una de ellas enriquece este espacio semana a semana. Señor juez Carlos Núñez, nosotros queremos saber cómo es eso que en Estados Unidos, en algunos estados, porque no podemos decir de forma general, se aplica la pena de muerte, que en este caso, según los estudios, es así como a los negros, en primera línea matan más negros o condenan a la pena de muerte a negros, a latinos, y ahora usted, mientras estábamos en la pausa, dice que a los feos también. ¿Y cómo es eso? A ver, ayúdenos a entender a nosotros esto. En realidad los estudios que se han hecho en Estados Unidos
La primera parte lo que establecen es que en los estados en que se aplica la pena de muerte incluso, tienen todavía más homicidios por cada 100.000 habitantes que donde no se aplica la pena de muerte. Y se habla de una diferencia entre el 48% y un 28%. Esto ya nos muestra a nosotros que la pena de muerte no ha sido disuasoria en los estados, que en aquellos estados donde más se está aplicando la pena de muerte no están dejando de existir los delitos, no están sucediendo menos hechos violentos, con lo cual tendríamos poco éxito entonces en Costa Rica si aplicáramos la pena de muerte pensando que eso nos va a solucionar el problema de violencia en el país. Lo que nos va a generar es mucho más violencia, posiblemente porque ahora va a haber una violencia estatal, además de la violencia que no es estatal. Los otros estudios señalan, bueno, ¿a quién vamos a matar? Que es uno de los temas. Y bueno, veamos nada más quiénes son las personas que más procesamos en nuestro país, cuáles son las personas que terminan siendo parte de los sistemas de justicia de todos los países. En Estados Unidos, los estudios por lo menos que pude observar en el año 96, 97 señalaban que la mayor cantidad de personas a las que se le aplicaba la pena de muerte eran a los negros y a los latinos, pero además que se tomaba mucho en cuenta si la persona que había muerto, la persona que había sido ofendida por esta otra persona, fuera una persona blanca. Esto ya no generaba lo que llaman ellos, ¿verdad?, el racial bias, que es precisamente el prejuicio racial, que marca al ser humano en algún momento y que no podría marcar a Costa Rica, obviamente, en esta aplicación. Pero creo que más claro nos puede quedar el tema, primero, de a quién le vamos a aplicar la pena de muerte. Lo otro es si esto va a solucionar el problema, que ya por lo menos los números nos están señalando que no ha solucionado absolutamente el problema. Y lo otro es quién la aplica, decía usted. Bueno, la van a aplicar seres humanos, que al final de cuentas el ser humano que la vaya a aplicar, el que la vaya a establecer, sigue siendo un ser humano que va a tener falencias, que puede caer en errores. ¿Y cómo restituimos ese error? ¿Verdad? Ya una vez con la muerte, y que ya se ha visto en casos en Estados Unidos, que luego de extensas pruebas de ADN y todo, se llega a demostrar que la persona era inocente, que no tuvo nada que ver en el hecho, pero ahora ¿cómo la restituimos si ya está muerta, por ejemplo? Estamos en Sin Rodeos. Y sin rodeos vamos a hablar. Muchas personas en este set del mismo gremio del Poder Judicial se han dejado decir que algunos de los jueces aplican la ley según la operación frijoles, ¿verdad? Estamos en Sin Rodeos. No, qué pena, pero esa es la verdad. Algunos lo han dicho aquí, que se envían un comunicado, un mensajito, una carta al fulano no, y que como es nuevito y tiene que cuidar su trabajito, entonces conforme a esos documentos, entonces así ustedes como jueces emiten un fallo. Si eso es así o no es así, señores, ya la vida misma se encargará de darle a cada uno de ustedes lo que les toque, ¿verdad? Pero la pregunta aquí en este espacio, en este momento es, ¿tienen ustedes como jueces conciencia o realmente les queda la duda si a la hora de emitir un fallo es el fallo correcto, el acertado, el que es? Porque a veces nosotros escuchamos la figura del indubio pro reo y decimos, ¿qué es esa majadería? No, que por duda el juez lo deja libre, ¿verdad? Pero aquí más que eso es, cuando se condena a una persona, ¿se tiene esa certeza absoluta de que es culpable o podría equivocarse un juez a la hora de un fallo o de una pena? ¿Se pueden equivocar? ¿No se pueden equivocar? ¿Qué es lo que realmente hay detrás? Porque si existen equivocaciones o que ustedes pueden decir, sí, hay una posibilidad de error a la hora de una pena, en una situación de X número de años, señores, ¿qué va a pasar a la hora de que se diga muerte? Señor William Serrano, ¿se equivocan los jueces o no se equivocan? Claro, son seres humanos. Que lógicamente la respuesta es sí, somos seres humanos. Y tan predecible es de que las personas juzgadoras se equivocan que hay todo un régimen de impugnaciones en todos los procesos, civil, laboral, de violencia doméstica. Porque es esperable que los seres humanos hagan equivocaciones, no dolosas, no malintencionadas, no de corrupción, de interpretación de las normas no adecuadas. A veces también hay falta de estudio, profundización de algunos temas, algunos casos novedosos que no se saben cómo llevar. Hay diferentes razones por las cuales pueden haber errores judiciales. Pero el legislador ha previsto que hayan diferentes instancias que revisen lo actuado por el juez anterior. Aún así, no podemos decir que es un sistema a prueba de errores. Y en un sistema humano vamos a darle la facultad sobre la vida y la muerte de las personas. Qué peligroso. Ya lo decía ahora los compañeros.
en otros países donde pena de muerte se ha verificado que personas inocentes fueron, se les quitó la vida. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo pedimos perdón de eso? Sería muy grave que se diera una situación así. Costa Rica, su sistema judicial, estaría en capacidad, digamos, y en este caso de decir, se implementa la pena de muerte, ¿quiénes tendrían el poder? Así en la estructura que tenemos del Poder Judicial, ¿quiénes tendrían el poder para decir muere o vive una persona? Señor magistrado. No, me parece que en viable? todo caso, si volviéramos a la pena de muerte con toda esa a contravía de todo lo que yo mencioné, exacto, hasta el Pacto de San José, que en el artículo 4 dice que cuando un país aprobó el Pacto de San José y no tenía pena de muerte, no puede restablecerla. Pero bueno, ese es, digamos, pero eso es muy bueno traerlo a colación ahorita. Si aún así, el artículo 4 lo dice muy claramente, y hay una opinión sobre hecha consulta por Guatemala hace muchos años en que participó don Rodolfo Pisa. Pero aparte de eso, me parece que si se aplicara la pena de muerte debiéramos volver al jurado. Porque entonces sí, una pena tan grave que sean los ciudadanos las que la apliquen. Que no le deleguen eso a un juez profesional, sino que sean los ciudadanos. Entonces, en los delitos en que se aplique la pena de muerte, bajo unos supuestos casi alucinantes que pudiéramos tener, entonces que volvamos al jurado y un jurado verá si le aplica o no le aplica la pena de muerte. Entonces, yo quiero ver en un país que nos cuesta decidir hasta qué horas vamos a ir a la casa, vivimos en esa indeterminación. Entonces ahora sí, los ciudadanos vengan, siéntense y ustedes resuelvan la pena de muerte para este ciudadano. No, don Carlos, yo quiero escucharlo. Bueno, en efecto, de hecho el sistema tendría que cambiar radicalmente en muchos aspectos también. Para la aplicación de la pena de muerte se van a requerir muchos más recursos, digo yo, no recursos económicos, no solo eso, que también se van a requerir, sino muchos más recursos de la sentencia, mucho más revisiones. Y además de ello, se requiere que la defensa que asuma, la defensa de eso se va a requerir con cierta experiencia. Se habla, por ejemplo, le comento nuevamente, traigo a colación el sistema de Estados Unidos, porque parece que es como el que la gente quiere emular, el que la gente quiere copiar, para poder aplicarle la ejecución a una persona tiene que pasar prácticamente 8, 9, 10 años en proceso, con un defensor que tiene que pagar el Estado, que es especialista en temas de pena de muerte, y donde el Estado además, viera usted qué curioso, tiene que garantizar la vida de la persona detenida. Entonces los tienen que tener en lugares muy protegidos porque el Estado no va a permitir que él le quite el trabajo al Estado de matarse. Entonces hasta eso, los tienen que tener muy protegidos, muy cuidados para que nunca intenten matarse porque el Estado no quiere perder esa primicia de quitarle la vida. Esas son parte de, bueno, y lo que señala don Fernando de los jurados, pues habría que ver si hasta eso tendríamos que modificar ante un escenario que ni siquiera quisiéramos imaginar. Bueno, perdón, sí, es que montándome lo que acaba de decir don Fernando y don Carlos, ¿no? Se necesitan jurados para poder realizar eso, sería muy viable y efectivamente son procesos largos de 10 años. Uno de los mitos que tanto se dicen en estos casos es de que la pena de muerte va a reducir los costos porque no vamos a mantener a alguien en la cárcel ahí y nos sale muy caro. Entonces la pena de muerte va a ser hasta una solución financiera. Eso es falso. Analizando datos de Estados Unidos, una persona sentenciada a pena de muerte cuesta aproximadamente $2,5 millones cada uno que pasa por el pabellón. Mucho más caro que una persona que haya durado 40 años en la cárcel. Son procesos largos, engorrosos, con jurados y demás, que harían que es muy caro. Es mentiras de que eso va a bajar los costos del sistema judicial y que es mentiras que lo va a hacer más rápido, una justicia más pronta. Alguien que haya cometido un delito ahora podría ser ejecutada su sentencia 10 años después. O sea, estamos hablando que en el 2026 ya la gente no se acordaría ni por qué lo mataron. Y ahí está, nuestros hijos, alguno de nuestros hijos va a ser el verdugo. Vamos a tener que tener también la profesión de verdugo y vamos a tener que abrir plazas para alguien que ejecute a las personas. ¿Alguien haría eso? Yo creo que sí, el problema es que creo que sí. Don Enrique Leiva escribe y dice, la pena de muerte no es una solución, es un paliativo, dice. Sí. Ya por muchos años este tema se ha tratado y como tal vemos que la delincuencia no baja. Creo que hay otras penas más fuertes para que fueran condenados por una sentencia privativa de libertad. También está el tema de la clase de delitos. Muchos, por el contrario, salen peor de los centros de reclusión. Dice, es como su graduación a seguir delinquiendo cuando se meten presos. Entonces, doña Gladys dice, a los violadores y asesinos
pena de muerte. Así no siguen haciendo más daño. ¿Para qué encarcelarlos? Dice, si saben que un día van a salir y volverán a cometer el mismo delito o otro peor. Entonces aquí don Bubu Abarca dice, no los quieren ni tener presos, dice, porque las cárceles de Costa Rica, dice que son inhumanas y por eso los sueltan y ahí andan libres, dice, y van a aplicar la pena de muerte. Entonces doña Gladys dice, si no tienen espacio, mátenlos, dice, denle la ley fuga, que mueran como cucarachas malnacidas. Doña Gladys está muy molesta, ¿verdad? Y ahí vamos a ir leyendo algunos otros de los comentarios. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Los ticos somos como somos, gente sencilla y breteadora, pero sobre todo humilde. Somos capaces de alcanzar metas altas, pero también de reconocer la belleza que nos rodea y llenarnos de ella. Tenemos mucho por lo que sentirnos orgullosos y también tenemos nuestro diario, Diario Extra, el diario preferido por los ticos que saben lo que es ser tico. Diario Extra, hablamos tico. Con la ecofactura de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se dejarán de imprimir 525,000 facturas mensuales para un ahorro de 262,000 hojas de papel al mes, 3 millones de hojas de papel al año. Con la ecofactura, se rescatará un árbol diariamente, 370 árboles anuales, 56,000 litros de agua ahorrados y se dejará de producir más de 1 tonelada de dióxido de carbono. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Continuamos nosotros en esta noche con este tema de si la pena de muerte en Costa Rica, que se ha escuchado durante los últimos días como un clamor de algunas personas para solucionar el tema de la violencia y el tema del crimen organizado, daría alguna solución a esos temas en Costa Rica. Señores, estamos escuchando aquí al señor magistrado y 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia que nos indican que realmente no vendría a solucionar un problema. Ustedes en sus hogares, lo cual agradezco mucho, están escribiendo y realmente demuestran un poco el sentir del pueblo y ahí es donde es importante que ustedes puedan escuchar y ayudarnos a todos a comprender, porque aunque algunos se ríen y principalmente el señor magistrado cuando yo digo que fui víctima de 14 asaltos aquí en San José, obviamente cuando uno siente, cuando a uno le están haciendo algo así, depende de uno reacciona y reacciona con violencia y reacciona ante por qué. Y cuando yo escucho a los jueces o a los entendidos en la materia legal decir, si a usted lo van a asaltar, déles hasta lo que no le piden, pero lo importante es que usted guarde la vida. Entonces aquí uno muchas veces se pregunta con toda la humanidad y lo que le cuesta a usted ganarse sus cosas, ¿por qué yo tengo que darle las cosas que tanto me ha costado a un delincuente que no ha trabajado, como a quien le asaltan y le quitan el salario de la semana o de la quincena? ¿Por qué tengo que dárselo si yo me lo gané? Entonces uno dice, es que ese no es el discurso y no nos alegra el oído ese discurso. Pero si alguien nos dice la pena de muerte para limpiar las calles, el tema es, ¿se limpian las calles? ¿Se limpia un país con pena de muerte? ¿Quiénes realmente lo harían? Y en lugares en el mundo donde se hace, realmente
por lo que los señores explican, no han solucionado los problemas con este tipo de medidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros realmente? Don Pablo Andrés dice, y si tiene sentido, dice, estar manteniendo ese montón de vagos, dice, ¿por qué no los mandan a trabajar? ¿Y acaso ustedes no estudiaron leyes, dice, para aplicarlas? ¿O será que ustedes son parte de las bandas que tanto los protegen? Está furioso, don Pablo. Don Alejandro Bolaño dice, ¿cómo dice don Fernando? Dice, entre los mismos matones no tienen miedo a la muerte, pero véanlo desde el punto de vista de las cárceles. Hay personas con cadena perpetua, hay con testaferros afuera de la misma y hacen sus movimientos desde adentro y siguen incentivando la violencia. Dice, esas personas son las que deberían de tomar en cuenta para la pena de muerte. Yo quisiera escucharlos a ustedes. Bueno, es que muy fácil decir la pena de muerte en abstracto, pero hay que enjuiciarlos, hay que identificarlos y hay que aplicarles la pena de muerte. Entonces, no es tan fácil decir en abstracto que hay una infracción y decir que se va a aplicar la pena de muerte. Uno ve hasta en los sistemas donde hay pena de muerte que la pena de muerte no es una sanción común, no es la que más se aplica. Y curiosamente, los países que no tienen pena de muerte y que tienen bajas tasas de encarcelamiento son países que no tienen pena de muerte y hasta están cerrando cárceles, porque creo que en algún momento han dicho que han reducido tanto en Holanda ese tema que hasta han cerrado cárceles, pero es porque el nivel de vida, el nivel de educación, las posibilidades de trabajo son muy diferentes. Una sociedad que permita el desarrollo humano, índices de desarrollo humano, no es una sociedad que le apuesta a la supresión, a la violencia, etcétera. A eso no le hemos apostado nunca. Y un Estado no puede reunirse o hacer un convenio para, digamos, matar o enjuiciar con muerte a un ciudadano que es del propio pacto. No vamos a actuar igual que hacen los del crimen organizado. El Estado tiene otra condición, eso no hay que olvidarlo. Psicólogos, sociólogos, políticos y demás familiares, ¿verdad?, que han pasado por este set, muchas veces dicen, urge y es necesario políticas preventivas. Necesitamos políticas que permitan sacar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de las calles, darles opciones, el sistema educativo, y se habla de un montón de cosas lindísimas. Pero llegamos a un punto, ¿cómo aplicarlas? Si cada vez que se menciona estos temas dicen, no hay plata. No hay plata para algo así, pero sí hay plata para otro tipo de cosas. ¿Por qué, por ejemplo, si decimos no hay cárceles, por qué no se concesionan las cárceles? Que no hay plata para construir más cárceles, ¿por qué no se concesionan las cárceles? ¿Por qué no se buscan otras medidas u otras cosas? ¿Por qué? Porque pero yo creo que hay personas que ya están como muy acostumbradas a delinquir, a vivir de este tipo de cosas. Entonces, los sacan de la cárcel y siguen en lo mismo. Hay otros que sí logran regenerarse, que vuelven al trabajo, porque no podemos decir que todo está mal. Pero ese grupo de personas que ya se conoce, que son cliente frecuente en los tribunales de justicia de nuestro país, ¿por qué no están presos? Una de las cosas, y aquí que quiero decirlo porque fue en uno de los Twitter que sacó don José María Figueres, dice, molesto con el tema de que hayan liberado al muchacho que detuvieron aquí en Moravia, que lo relacionaban o lo vinculaban con el tema de Limón. Y así dicen, la fuerza pública hace un excelente trabajo, detienen a los delincuentes y ustedes como jueces y sistema judicial simple y sencillamente los dejan ir. Entonces la gente molesta, atemorizada, llena de miedos, lo que dicen es de que matemos a estos delincuentes y tratemos de sobrevivir nosotros. ¿Es esa una situación real, don Carlos Núñez? Bueno, así, ya que usted trae a colación un tema, nada más para aclarar que caso de este señor de Plaza Lincoln, de este problema, ni siquiera se judicializó, no pasó nunca por manos de un juez ni por manos de un fiscal siquiera. Ni pues siquiera, ustedes son los culpables según la opinión pública. Pues para que y el mismo expresidente de la República. Pues que no han leído que la fuerza pública lo detuvo y nunca pasó siquiera por el Poder Judicial esta persona. Y si así estamos opinando sobre pena de muerte, me preocupa mucho. Entonces, ¿con qué información estamos trabajando el tema de la pena de muerte? Cuando me hablan a mí las de víctimas que están recibiendo, que han sido ofendidos, uno comprende muy bien el discurso de venganza, uno comprende muy bien hasta el discurso de enojo y de molestia.
Pero a mí me preocupa más bien el discurso de odio y de exterminio del resto de personas cuando ni siquiera han sido víctimas de delito. Y vea usted el caso de un accidente de tránsito que hubo hace un par de años, hace un año, por ahí 2 años, donde murió una joven por un conductor y que fue un boom mediático. Ahí las personas pedían pena de muerte para una persona que había tenido un accidente de tránsito. Entonces nos podemos pensar, como decía alguna vez William, bueno, si el catálogo de personas que vamos a condenar a pena de muerte va a ser solo homicidas y violadores que empiezan por ahí, después ¿qué va a ser? También los de accidentes de tránsito, después ¿qué va a ser? La corrupción política, después ¿qué va a ser? Los intentos de homicidio. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto si no nos ponemos claros en establecer siquiera qué es lo que buscamos solucionar o hacia dónde queremos llevar la justicia? Y cuando las personas que han escrito también en el Facebook dicen, es que el sistema carcelario no funciona porque no rehabilita. Entonces, si el Estado ha fallado en la rehabilitación, entonces matamos a las personas. Eso pareciera la solución. No funciona el Estado rehabilitando, en lugar de ver cómo mejoramos entonces la rehabilitación, pero ve usted que cada vez que se habla de mejoras en sistema carcelario, la gente brinca porque no quiere, porque dicen que si mejoramos los sistemas carcelarios va a aparecer un hotel donde están las personas detenidas. Entonces, las personas quieren que la cárcel sea un lugar de expiación de pecados, es decir, que ahí se les trate mal, que se les mantenga ojalá uno encima de otro, que sufran porque son delincuentes. Pero queremos que se rehabiliten en esas circunstancias. Y como no se rehabilitan porque los sistemas carcelarios están colapsados, entonces ahora lo que queremos más bien es matarlos. Entonces es como una contradicción del mismo discurso de qué es lo que realmente queremos solucionar. ¿O es que realmente queremos matar únicamente a aquellos diferentes, a aquellos que no somos nosotros y que nunca nos apuntamos a nosotros? Bueno, don Elvis Cooper dice pena de muerte para todos los que venden droga, que son los que mayor daño le hacen a la sociedad, para los que matan por hacer daño injustificado y para los violadores, ¿verdad? Cada persona, al dar pena de muerte, dice, se limpiaría la sociedad, se limpiaría la lacra de nuestra sociedad, dice doña Marixa Chávez. Sí estoy de acuerdo con la pena de muerte a los abusadores, a los violadores de niños, dice doña Margarita Chávez. Ya les voy a dar la palabra. Y doña Nixa dice, Marenco, no más violencia. Hacemos nuestra última pausa y regresamos. Ya regresamos con Sin Rodeos. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Se pasa rápido. Muy bien, nosotros continuamos. Hay muchísimos mensajes que yo estoy segura que los señores jueces van a estar al pendiente de ellos, porque el clamor generalizado de las personas que escriben es, por favor, limpien el país. Maten a los delincuentes, señores, y ese tipo de mensajes. El señor William Serrano, juez de la República, tiene unas estadísticas por ahí que fue en el 2014 que se hicieron, donde efectivamente la mayoría de la población costarricense pide o estaría de acuerdo con la pena de muerte en el país. Nos hemos caracterizado, y yo digo que por pedir cosas al calor de lo que se vive. ¿Hasta dónde es saludable esas cosas? Y hasta dónde como costarricenses deberíamos realmente de analizar y agradecer a Dios, porque en medio de todas las circunstancias que vivimos, por el país y la democracia que tenemos. Pero yo quiero, tenemos 7 minutos y yo quiero que ustedes en 7 minutos nos vamos a dividir y que ustedes que den un mensaje a la población costarricense en torno a si se soluciona o no se soluciona, y cuál propuesta desde la óptica de ustedes, que son quienes emiten o hacen cumplir las leyes, es viable una situación de estas o no, o con qué podríamos los costarricenses mejorar la situación que tenemos. Don William. Casi que todos los mensajes que nos han llegado tienen una línea clara.
vamos a erradicar la delincuencia en el país con la pena de muerte. Eso ya se ha comprobado científicamente que no es cierto. Un caso cercano, Guatemala, tenía altos niveles de secuestro en el país y lo que hicieron fue imponer la pena de muerte para los secuestradores. Resultado, esperarían las personas que nos honran con sus comentarios, se va a acabar la pena, se va a acabar el secuestro. No, siguieron habiendo tantos secuestros como antes, pero ahora mataban a los rehenes. La violencia aumentó, porque si existe una posibilidad de que usted me vaya a denunciar y yo vaya a terminar muerto, mejor lo mata usted. Decían que pena de muerte para los violadores. Resulta que en los países donde la pena de muerte se da para los violadores, el violador viola, pero además ya tiene la pena de muerte, pues también la mato, porque de esa manera me voy yo a garantizar que no vaya a tener un testigo en contra mía. Más bien hay una tendencia a aumentar la incidencia de hechos delictivos y la violencia que se generan, porque yo no quiero que me maten y definitivamente voy a hacer otros hechos delictivos. Y se genera en la zona de los que son los intocables. Si yo ya estoy condenado a pena de muerte, yo en la cárcel cualquier cosa que haga me sale gratis y no tengo ningún interés en realizarlo. No, no es así. Y termino mi intervención con lo siguiente. Si aplicamos esto del ojo por ojo, diente por diente, todos terminamos tuertos. Y por ahí vi algo muy interesante que días en las redes sociales, muy pequeño. Un hijo le decía al papá, ¿qué pasa si matamos a todos los malos, papi? ¿Quedamos solo los buenos? No, quedamos solo los asesinos. Don Fernando, muchas de las personas que escriben hacen hincapié en algunas de las cosas a las que usted hace referencia en esta noche y dicen que quizás habla así porque usted nunca ha sido víctima, que ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos, que si ustedes tuvieran que vivir en carne propia lo que viven las víctimas en este país, quizás el discurso de ustedes sería diferente. No, víctima podría ser y he sido, pero lo que me parece es que las cosas no se resuelven con la pena de muerte. No tiene, además, un país que apuesta por una serie de valores. Pero usted señaló que la mayoría de la gente en una encuesta estaba de acuerdo con la pena de muerte. Sí. Quiere decir entonces que la mayoría de la población está de acuerdo con el aborto. Entonces hay una contradicción. Porque por un lado la gente está en contra del aborto, pero sí está a favor de la pena de muerte. Y el valor es el mismo, es el valor vida. Y bueno, yo no sé si este país es muy cristiano o no es muy cristiano, pero la disposición de la vida de una persona es contrario a los valores cristianos, si vamos a esos valores. Pero yo quería señalar algo más. Nosotros estamos desbordados por el tema de las drogas. Y yo creo que el derecho penal está haciendo aguas con el tema de las drogas. Creo que en algún momento internacionalmente hay que plantearse el tema de que debemos enfrentar el tema de las drogas distinto. Es un tema de salud pública, es un tema de comercio y es un tema internacional de trasiego de fondos con una cantidad de capital que supera el propio Estado. Si eso se resuelve con el derecho penal, yo tengo serias dudas que eso sea así. A mí me parece que estamos como hipnotizados por el tema de la represión. Y el tema de la represión en materia de drogas está demostrando, a mi juicio, que es un fracaso. No, don Carlos. Sí, también para cerrar, siempre nos gusta hablar de los temas punitivos y de castigo y de penas de muerte cuando nunca somos nosotros, porque nunca nos sentimos que somos parte de una sociedad donde podemos estar del otro lado. Nunca nos figuramos como la posibilidad de ser nosotros quienes podemos estar en el estrado, porque todos nos figuramos como víctimas y jamás nos figuramos como responsables de ningún acto ilegal. Eso estaría bien. Lo que pasa es que piensen, el que está abogando por la pena de muerte el día de hoy, quien está escribiendo y diciendo que quiere la pena de muerte, quiero que piense en esa aplicación de manera irrestricta, en manera directa, y que no va a haber ninguna excepción ni para sus familiares, ni para usted, ni para nadie que usted conozca. La pena de muerte no podría respetar a ningún tipo de grupo y tendría que aplicarse de manera igualitaria. Y creo que las personas no nos ubicamos desde ese lado. Y es importante que la violencia que está viviendo el país no va a ser erradicada con más violencia. Creo que tenemos que buscar, ya ahora sí, sentarnos a buscar el tema preventivo del delito que usted habló. Y me dicen, ¿pero cuándo vamos a ver los frutos del tema preventivo? Bueno, si los hubiéramos empezado cuando hablamos de esto, ya los estaríamos viendo. Señores, de verdad que este es un tema que da para muchísimas cosas más. Aquí tendríamos también que analizar un poco la parte ética moral
tendríamos que ver un país que, como lo dije desde el inicio, que se profesa en alguna medida pues religioso también. Vemos un alto porcentaje de más de un 70% según la encuesta que tiene el señor Serrano hecha hace 2 años, en este país, donde más del 70% de la gente dice estoy de acuerdo con la pena de muerte. Sin embargo, se va a la iglesia los fines de semana y se profesa el hecho de no matarás, que es uno de los mandamientos que hay, ¿verdad? Que también tenemos que pensar un poquitito. Creemos fielmente que poner esta temática sobre la mesa de discusión nos permite a nosotros no solo enfriar un poco ese pensamiento violento, porque vemos que no solamente es quien está en la calle haciendo lo malo quienes están violentos, sino que nosotros del otro lado de la acera, que nos consideramos un poco más tranquilos, con todos los comentarios en las redes sociales y todas las formas en las que nosotros vemos, nos hemos vuelto también muy violentos. Y creo que llega un momento donde tenemos que empezar a reflexionar, a analizar esta temática, a educarnos nosotros como costarricenses y tratar de ver de qué manera logramos crecer y mejorar nuestra forma de criterio y de pensamiento y de opinión para poder tener un mejor país para nuestros hijos y para nuestros nietos, señores. A ustedes infinitas gracias. En sus hogares, 1000 gracias. Les esperamos el día jueves. El jueves vamos a estar, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. Que la pasen muy bien. Sin rodeos, un programa de opinión, actualidad nacional, debate político.